segmento es presentado por Endrina Brooks. Ella no solo te conseguirá la casa de tus sueños, sino que además, como diseñadora de interiores, te ayudará a lograr los espacios que necesitas. Señorita, acabo de cruzar la frontera y no me agarró la mira. ¿Usted cree que me puede ayudar con mis papeles? Tranquila, niña, yo tenía tu aplicación de asilo, te consigo tu permiso de trabajo, la residencia. ¿Eres casada? Yo te caso. ¿Hiciste los taxes? Me vas a firmar aquí. Ahí. No ponga su futuro en manos de inexpertos. Mi equipo de abogados licenciados en inmigración y yo abogaremos por sus derechos e intentaremos ayudarlo a alcanzar el sueño americano. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es lunes, el 30 de octubre del año 2023 y comienzo por recomendarte, si tú quieres hacer una cita con el mejor estilista del sur de la Florida, que es Carlos Ollero Tramonte, hazla a través de su página web, que es tourred.com, aunque yo siempre recomiendo mejor la aplicación de Carlos Ollero. La aplicación de Carlos Ollero también es Tourred, porque por la aplicación le puedes hacer seguimiento a todos los tratamientos que te hagas con Carlos Ollero. Haz la cita con anticipación y una vez que la tengas, trata de ser puntual. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es el lunes 30 de octubre del año 2023. Vamos a entrar en materia de una vez. La noticia del día de hoy es que el Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela, la sala electoral específicamente, ha anulado todos los efectos de las elecciones primarias de la oposición. Es decir, eso no existió nunca prácticamente. Vamos a conversar con el profesor de Derecho Constitucional, José Vicente Haro. Está con nosotros ya conectado vía Zoom. Buenas noches, José Vicente, ¿cómo estás? Saludos, Patricia. Buenas noches a ti y a la audiencia. Bueno, la semana pasada, cuando Tarek William Saab, el fiscal de Maduro, leyó prácticamente de una vez los cargos contra los miembros de la comisión de las elecciones primarias, yo leí todo el hilo de Twitter que tú publicaste, José Vicente, con aclaratorias jurídicas, específicamente sin meterse en el campo político. Y vamos a hacer un recuento un poco, para darte la palabra, que como lo dije ese día, te respeto muchísimo como un conocedor, un analista, un profesor de lo que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y lo que ha venido ocurriendo aquí es pues que todas las instituciones del Estado venezolano se han abocado a acabar con la candidatura de María Corina Machado. Eso es, en conclusión, lo que viene pasando. Lo primero fueron las declaraciones el día lunes, es decir, al día siguiente de las elecciones primarias, las declaraciones de Cilia Flores, de Diosdado Cabello, de Jorge Rodríguez, en las que ya empezaron a hablar de delitos que presuntamente habían cometido los miembros de la comisión de las elecciones primarias. Después vino, pues, con esos delitos en la mano, Tarek William Saab anunciar que los miembros de la comisión de las elecciones primarias serían investigados. Y hoy lunes, ¿qué ocurre? Que el TSJ en su sala electoral publica la sentencia que anula los resultados y todo lo que pasó ese día, el día 22 de octubre, en las elecciones primarias. Es decir, según el TSJ, ya María Corina Machado no es candidata o precandidata de la oposición. Y hay algo muy importante, que en medio de todo esto, quien introduce esta solicitud en el TSJ es un miembro de la Asamblea Nacional, que es José Brito. Es decir, todas las instituciones del Estado están a la disposición de la resistencia del régimen a someterse a unas elecciones libres, independientes y transparentes, José Vicente. Quiero darte la palabra, obviamente, para que tú, desde el punto de vista constitucional, expliques lo que ha ocurrido aquí y si es viable esto jurídicamente. Gracias, Patricia. En efecto, desde la semana pasada hemos estado observando un patrón que los poderes públicos del Estado, que carecen de autonomía e independencia y que están parcializados a favor del oficialismo, están llevando a cabo. En primer lugar, vimos el día martes
como de la semana pasada, como Jorge Rodríguez hacía referencia a que las elecciones primarias y la conducción de esas elecciones primarias por la Comisión Nacional de Primarias había violado supuestamente el punto número 4 del acuerdo firmado entre la oposición o representantes de la oposición y del oficialismo con el auspicio de algunos estados, algunos otros estados de la comunidad internacional. El punto número 4 se refería a siempre la garantía de elecciones transparentes de acuerdo con la Constitución y la ley. Alegaba Jorge Rodríguez que eso no se había dado, no se había hecho. Y luego, posteriormente, al día siguiente, el día miércoles, encontramos unas declaraciones a través de una rueda de prensa del señor Tarek William Saab, que detenta el cargo de fiscal general de la República, y en estos momentos él mantiene una tesis y ya mantiene una investigación abierta desde ese día miércoles, según la cual la Comisión Nacional de Primaria habría incurrido, según lo que él señala, en 4 delitos. Y explico rápidamente. Él señala que supuestamente la Comisión Nacional de Primarias habría incurrido en el delito de usurpación de funciones porque la Comisión Nacional de Primarias no podía realizar las primarias llevadas a cabo por la plataforma unitaria, por los partidos de oposición, con apoyo de la sociedad civil, debido a que eso, según Tarek William Saab, es una competencia exclusiva y excluyente del CNE. Aquí hay que decir lo siguiente: eso conforme a la Constitución, artículo 293, numeral 6, no es competencia exclusiva y excluyente del CNE. Las elecciones primarias o las internas, como se dice en otros países como en Argentina, este tipo de elecciones son elecciones que pueden llevar a cabo los factores políticos, partidos políticos, coaliciones políticas, factores de la sociedad civil, agrupados, en este caso a través de la Comisión Nacional de Primarias, sin necesidad de llevarlas a cabo con el CNE. Solo si la Comisión Nacional de Primaria, luego de que se cambiaron los rectores del CNE, solo si la comisión lo hubiera solicitado expresamente al CNE y le hubiera dicho al CNE, conduzca a usted, CNE, todo lo referente a las primarias, solo en ese caso el CNE hubiera tenido la autoridad, la legitimidad para hacerlo. O si antes del 22 de octubre se hubiera producido una sentencia o una decisión del Tribunal Supremo de Justicia en la cual se ordene ello. Eso no pasó. Una pregunta, 22... déjame insertar una pregunta aquí, porque de verdad tengo la duda. ¿La ley de partidos políticos establece algo acerca de elecciones internas? ¿Se establece algo ahí? ¿Se dice algo en la ley de partidos políticos? Sí, las elecciones internas son elecciones que tienen que realizar, bueno, los partidos políticos deben realizar y deben procurar realizar, de acuerdo a la ley de partidos políticos y a la ley de procesos electorales, deben realizar elecciones internas. Y estas internas no deben ser conducidas necesariamente por el CNE. De hecho, el PSV, como partido oficialista, realiza unas elecciones internas, entre comillas, y no las realiza precisamente con la conducción del CNE. Es una demostración evidente, franca. Y por ello, hay que siempre aclarar que estas elecciones primarias que llevó a cabo, que condujo, que pudo culminar con éxito la Comisión Nacional de Primarias, no era una facultad exclusiva y excluyente del CNE. Lo que sí es exclusivo del CNE, es realizar la elección propiamente dicha, es decir, la elección del presidente de la República, la elección de diputados de la Asamblea Nacional, del Parlamento, la elección de gobernadores, de alcaldes, diputados de consejos legislativos, representantes de los consejos municipales. Eso sí es algo exclusivo y excluyente y está en el mismo artículo 293, pero en otro numeral, el numeral 5. Entonces, aquí Tarek William Saab, cuando él dice que hay usurpación de funciones, no está en lo correcto. Ese delito, que está establecido, por cierto, en el Código Penal, no está configurado, no se configuran los supuestos para poder llegar a decir que ese delito ha ocurrido y que los miembros de la Comisión Nacional de Primaria
habrían cometido ese delito porque ellos estaban legitimados totalmente, habilitados totalmente a realizar esto, porque no estaban ellos organizando, propiamente dicho, la elección de una autoridad y de un funcionario para ejercer un cargo de elección popular. Entonces, al no haber sido esa la razón y motivo, sino simplemente la elección de una candidata unitaria que representaría a la oposición en las elecciones de 2024, bueno, esto lo podía hacer la sociedad civil perfectamente a través de la plataforma unitaria de la Comisión Nacional de Primaria, de los partidos políticos y de la coalición de partidos políticos. Entonces ahí no hay un vicio de usurpación de funciones. Tampoco hay un vicio de usurpación de identidad, como señala Tarek William Saab, o señaló Tarek William Saab. Él alegaba de que supuestamente allí se utilizó la data del registro electoral y que esa data del registro electoral se habría utilizado y allí pues hay datos de personas que están inscritos en el registro electoral, personas que participaron y personas que no participaron, y él dice que eso es irregular. Hay que recordarle al fiscal general de la República que conforme a la ley de procesos electorales, artículo 28, en lo que se refiere al registro electoral, el registro electoral es público y por eso se puede consultar por página web de manera directa con la sola cédula de identidad de la persona, de los electores, y que además el CNE, antes del cambio de rectores, le entregó a la Comisión Nacional de Primaria, le permisó todo el corte del registro electoral a mayo de 2023, que fue el que se utilizó para la realización de las primarias. Entonces, decir que hay un delito de usurpación de identidad por el uso del registro electoral, que además es un registro público, no puede hablarse de ese delito, no se configuran los supuestos de ese delito, de manera que ese segundo delito también es improcedente, debe desmontarse, y en modo alguno los miembros de la Comisión Nacional de Primarias han incurrido de ello. Luego él habla de una supuesta legitimación de capitales, de que la Comisión Nacional de Primarias había incurrido en legitimación de capitales porque no se sabe de dónde habría financiado pues los costos que requirieron las primarias. Y aquí hay que decir algo muy importante. Primero, el delito de legitimación de capitales está establecido en una ley especial, ley contra la legitimación de capitales, y la configuración de este delito obedece precisamente para atacar el tema de los grupos de delincuencia organizada que se dedican al tráfico de drogas, al lavado de dinero proveniente de la corrupción, al lavado de dinero proveniente de la trata de personas, de niñas y adolescentes, lo que se llama la esclavitud moderna, y la trata de migrantes, que es un mal que también afecta a muchos venezolanos que han provocado o tratado de emigrar por Dairén y otros pasos fronterizos. Entonces, aquí la legitimación de capitales está enfocado ese delito en Venezuela para ese tipo de grupos de delincuencia organizada. La Comisión Nacional de Primarias está muy lejos de ser un grupo de delincuencia organizada. Sus fines no son fines de cometer este tipo de delitos, sino de organizar, como lo hizo, unas elecciones de carácter interno para elegir una candidata o candidato para medirse en las elecciones de 2024 ante el candidato oficialista. Y finalmente, ¿cómo y de dónde vinieron los recursos? Bueno, nosotros vimos permanentemente cómo en las redes sociales iba reportando la Comisión Nacional de Primarias las rifas que se iban haciendo, los sorteos que se iban haciendo, las colaboraciones que iban recibiendo y todo el aporte. Y además hay un gran capital humano y un gran recurso que allí existió para que se pudieran concretar las primarias, y fue el voluntariado de muchas personas que estuvieron en centros de mesa, en centros de votación nucleados a lo largo del territorio nacional, en Venezuela y en otros países, y por eso no cobraron un bolívar, no cobraron un dólar,
y muy lejos se puede hablar de la Comisión Nacional de Primaria estaba legitimando capitales, es decir, lavando dinero ilegal y transformándolo en legal para presentarlo como legal y además lograr un lucro. Y finalmente él alega que hay una supuesta asociación para delinquir. Debe decirse que la asociación para delinquir es un delito que está en otra ley, que es la Ley de Delincuencia Organizada y contra el terrorismo. Precisamente es una ley que ataca a lo que se llaman grupos estructurados de 2 o más personas, jerarquizados, organizados, que tienen un fin delictual perfectamente determinado, determinable, y un fin delictual que tiene por objeto obtener un beneficio económico. Grupos de narcotráfico, repito, grupos de delincuencia organizada, de corrupción y grupos de trata de blancas, lamentablemente de personas, de niños, niñas, adolescentes, migrantes, entre otros delitos graves. De manera que los 4 delitos que se han configurado allí no proceden en modo alguno. Y cuando se citó al doctor Casal, a la doctora Mildred Camero, al ingeniero Roberto Abdul, en calidad de investigados el día de hoy, y ellos rindieron declaración, y se les dice que están investigados, se les está haciendo una imputación material que no corresponde, porque ellos no incurrieron en esos delitos, y se le está abriendo una investigación penal que ha debido ser desestimada, y por cierto, investigación penal que fue abierta a partir de unas declaraciones del mismo señor José Brito y de un señor Nelson Rappezat. José Brito paralelamente, fíjese que fue quien presentó la solicitud ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, y luego resulta que hoy se publica justo cuando está el doctor Casal, está Mildred Camero, está el ingeniero Roberto Abdul rindiendo declaración, publican esta decisión de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia en la que se pretende socavar, deslegitimar, dejar sin efecto temporalmente lo que son los resultados de las elecciones primarias, la proclamación de María Corina Machado como candidata legitimada para medirse ante el candidato del oficialismo por los diferentes factores de oposición que participaron, los diferentes líderes que incluso la reconocieron, la felicitaron y ahora la están apoyando, ¿no? Entonces, ahí entramos, ya dejamos claro que aquí los miembros de la Comisión Nacional de Primaria están muy lejos de haber cometido delitos, y mucho menos, ojo, mucho menos los representantes de las juntas regionales. No nos olvidemos de ellos, de aquellos que trabajaron en los estados, que fueron muchísimos, en un voluntariado impresionante, y ellos tampoco han incurrido en delitos, y mucho menos los voluntarios que estuvieron en las mesas asistiendo, ayudando, dando agua, asistiendo a los adultos mayores para que pudieran votar y pudiera hacerse la identificación de los electores. Ya luego, con respecto al tema de la decisión de la Sala Electoral, es una decisión, Patricia, desde el punto de vista jurídico, y fíjate que el análisis que hemos hecho en la parte de las declaraciones de Tarek William Saab y lo que él hizo ese día al señalar e incluso atreverse a hacer algo sin investigación, y el primer día prácticamente en el que se refiere a eso, él precalifica delitos. La precalificación de delitos es algo que viene luego de que tienes elementos, evidencias, indicios, presunciones, pruebas. Aquí él no presentó, ni siquiera tenía ya un expediente abierto, simplemente nombró unos fiscales y dio como obvios y precalificó como ya unos delitos para atribuírselo a los miembros de la Comisión Nacional de Primaria. Eso por un lado, dejamos claro desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista jurídico, ¿qué pasa con la decisión de la Sala Electoral? La decisión de la Sala Electoral hay que verla con cuidado y con prudencia por lo siguiente. La decisión de la Sala Electoral se produce por una solicitud de José Brito. José Brito, ¿qué está buscando allí? Él está buscando y él está solicitando la nulidad de
lo que son los resultados de las elecciones primarias, por una parte. Él está solicitando la nulidad de todo el proceso de las elecciones primarias y también está solicitando la nulidad de la proclamación de María Corina Machado como candidata de la oposición, y además está alegando de que María Corina Machado estaría inhabilitada para poder ser candidata o para optar a la presidencia de la República. Entonces, vamos a referirnos en concreto a los puntos que aborda esta decisión. Esta decisión, en primer lugar, hace algo que no ha debido hacer la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Primero, la Sala se declara competente para conocer y decidir ese recurso contencioso electoral, así se le llama jurídicamente, conjuntamente con amparo constitucional que presenta José Brito. Y esa declaratoria de competencia de la Sala Electoral ya es el primer error. La Sala Electoral no ha debido admitir ese recurso, ha debido abstenerse de conocer de ese caso, porque la Sala Electoral está reservada para los supuestos en los cuales estemos hablando de impugnaciones de recursos contenciosos electorales referidos a elecciones que se hayan realizado de presidente de la República, de gobernadores, alcaldes, diputados de la Asamblea Nacional y otros cargos sometidos a la elección popular propiamente dicha. O en el caso de elecciones que hayan sido ordenadas previamente por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Y aquí, antes del 22 de octubre, nunca hubo una orden de la Sala Electoral para que sea el CNE quien conduzca las elecciones primarias. Entonces, primero, la Sala Electoral no ha debido conocer de esto. Al hacerlo, está interfiriendo en un proceso político interno de los partidos políticos, de la plataforma unitaria, de la Comisión Nacional de Primaria, está extralimitándose sus atribuciones, está asumiendo competencias que no le corresponden conforme a la Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, y allí ya hay un problema grave en lo que es la legitimidad de la Sala Electoral, que no la tiene para conocer este caso. Segundo, la Sala Electoral dice que admite el trámite e inicia un proceso judicial. Ese proceso judicial va a durar varios meses. Posiblemente un par de meses por lo menos. Van a tratar de llevarlo rápido, y yo tengo la perspectiva de cómo son los tiempos en este tipo de procesos. Ya podemos avisorar que en diciembre, enero estén dictando una decisión definitiva luego de notificar a las partes, o tal vez en febrero, por allí, estén tratando de dictar una decisión al respecto. Pero puede ser que se adelanten y lo hagan para el mes de diciembre. Mientras tanto, ¿qué han señalado ellos? Ellos han señalado que se suspenden los efectos, y esta palabra es muy importante desgranarla. Se suspenden los efectos de las primarias y los efectos de la proclamación. ¿No? O sea, la palabra ¿Perdón? suspensión significa que no es una decisión, o sea, porque suspender no es anular, ¿no? Es correcto, es correcto. Es muy importante esa precisión. Gracias por aclararlo, Patricia, porque precisamente lo que hay que aquí decirle al ciudadano, a los ciudadanos venezolanos que están aquí en Venezuela, aquellos que están en todos los países desde los cuales nos están viendo, es: no se trata de que se declararon la nulidad de las primarias ni de los resultados de las primarias. Se trata de que se suspendieron formalmente los efectos del proceso de primarias, se inició un proceso judicial en contra de las primarias por parte de la Sala Electoral, y se suspendió la proclamación de la ciudadana María Corina Machado como candidata ganadora electa para presentarse en nombre de la oposición en el 2024 en representación de la oposición como la candidata legitimada por parte de los partidos políticos y como parte de la unidad o de la plataforma unitaria. Entonces, esa suspensión de efectos es algo temporal, y aquí es muy importante porque aquí es donde entra la táctica y estrategia desde el punto de vista jurídico. Y van a tener, así como hoy estuvieron el doctor Casal, la doctora Mildred Camero
el ingeniero Roberto Abdul, estuvieron atendiendo, y todos los miembros de las juntas regionales estuvieron atendiendo los llamados al Ministerio Público, asistidos de abogados y con la asesoría correspondiente desde el punto de vista jurídico, respondiendo al Ministerio Público, lo mismo habrá que hacer con este proceso en la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. La Comisión Nacional de Primarias tendrá que nombrar su equipo de abogados, asumir pues la defensa y a explicar, demostrar ante el propio Tribunal Supremo de Justicia que esas primarias son legítimas, constitucionales, legales, y allí no se puede estar hablando, no se puede pretender la nulidad de ese proceso. Mientras tanto, va a ir cursando un proceso, todo un juicio de carácter electoral, dentro del cual se está pidiendo la data a la Comisión Nacional de Primarias de los candidatos, los expedientes de los candidatos, las postulaciones de los candidatos, todo lo que fueron todos los pasos y las etapas que llevó la Comisión Nacional de Primarias para poder realizar el evento electoral. Se está pidiendo la data, y esto implica los libros de votación que se utilizaron para el día de los comicios. Esos libros en los que yo, por ejemplo, yo que voté, yo fui, presenté mi cédula de identidad, la mostré, se contrastó con mis datos en el cuaderno de votación, se verificó que coincide nombre, apellido, cédula de identidad, y yo allí firmé. Esos libros tienen carácter confidencial, están sometidos al derecho a la privacidad. Esa data es privada, confidencial, es una data íntima, personal, que no debería la Comisión Nacional de Primarias entregar al Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal Supremo de Justicia no tiene la legitimidad para estarla solicitando. Y si la Comisión Nacional de Primarias ya ha destruido esos cuadernos electorales, o si lo hace, como lo hizo en su momento aquella Comisión Nacional de Primarias presidida por Teresa Albáñez en las primarias 2011-2012, en las que resultó como candidato Enrique Capriles, bueno, hace bien, porque está protegiendo la data de los venezolanos, y conforme a la Constitución, la data de los venezolanos, los nombres, apellidos, cédula de identidad y especialmente su firma, es una data confidencial, secreta, y no se puede estar entregando esa información, porque luego puede pretender crearse una especie de lista TAS con 2 o una lista X, que se trate de alguna manera de presentar ante como medio de coacción contra personas que incluso pueden estar trabajando en sectores oficiales, organismos oficiales, y pueden ser medidas, objeto de medidas en su contra, o pueden obtener beneficios de pensiones, etcétera, y pueden tener medidas en contra de ellos con sus pensiones o beneficios sociales que ellos reciben, ¿no? Eso hay que tener cuidado con respecto a esa parte. Y lo otro que debe aclararse, así como se ha aclarado de que no se ha anulado, de que se ha suspendido temporalmente los efectos de la primaria, es que hay algo que llama la atención en esta sentencia, y es el hecho de que se habló directamente de la solicitud de los expedientes de los candidatos, y específicamente de aquellos que estaban inhabilitados. Se mencionó no solamente a María Corina Machado, sino a Enrique Capriles, a Superlano, por ejemplo, y a otros candidatos inhabilitados. Y eso es preocupante, porque desde el punto de vista jurídico lo que está anunciando es que la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, como táctica de presión judicial, a través de una especie de terrorismo judicial, lo que está es pretendiendo decir, bueno, aquí vamos a aplicarle la inhabilitación a María Corina Machado. O sea, está anunciando ya se está adelantando. Entonces hay dos cosas que hay que prever y debe abordarse, y el equipo jurídico de la Comisión Nacional de Primarias debe trabajar eso frente a la sala electoral, y debe demostrarlo conducente, más allá de lo que pueda denunciar ante organismos internacionales. Ya nos referiremos a eso, pero básicamente hay que dejar claro de que el proceso fue constitucional, fue legítimo, de que la Comisión Nacional de Primarias perfectamente podía organizar ese proceso,
de que la data no se puede estar entregando, sino a lo sumo las actas, lo que es la parte de los escrutinios, los resultados, eso sí, puede entregarse las copias correspondientes para certificar que efectivamente esos fueron los resultados, si se quiere hacerlo, dependiendo de la estrategia jurídica que asuma la Comisión Nacional de Primarias y su equipo de abogados. Y ya con respecto a la inhabilitación, hay que aclarar y dejar claro en ese proceso, y de la mano de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, de la representación de misión de determinación de hechos de la Corte Penal Internacional que está en Venezuela trabajando, verificando el tema de la autonomía e independencia del Poder Judicial, y de otros organismos internacionales en materia de derechos humanos, hay que dejar claro algo, ¿no? Que aquí ya estamos hablando de violaciones de derechos humanos a elegir y ser elegido. Cuando ya se pretende socavar la elección de los venezolanos en las primarias, de los candidatos que se presentaron a las primarias para ser elegidos y considerados, que en este caso resultó favorecedora María Corina Machado, resultó favorecida, legitimada, pero también hay que aclarar que conforme a la Constitución, artículo 65 y el artículo 227 de la Constitución, conforme a esos dos dispositivos, solamente a través de una sentencia definitiva, firme, que se trate o que verse sobre un delito en el que se condene a una persona por algún delito cometido que afecte el patrimonio público u otros similares, en el que se le haya encontrado culpable a esa persona de la comisión de ese delito y que haya impuesto, además de una pena de sanción penal, haya puesto como pena accesoria la inhabilitación. Solamente a través de esa vía es que se puede inhabilitar en Venezuela a una persona. Eso ya lo dejó claro la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una decisión de septiembre del año 2011, caso Leopoldo López, precisamente con motivo de las primarias del año 2011, que se empezaron a organizar en el año 2011. La Corte Interamericana de Derechos Humanos dejó claro que las inhabilitaciones impuestas por la Contraloría, con base en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría, eran inconstitucionales, violatorias además de la Convención Americana de Derechos Humanos, violatorias de derechos humanos reconocidos en tratados internacionales, derechos a elegir y ser elegido en elecciones internas o en el procesos electorales en general. Y de hecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en ese fallo de septiembre de 2011 y en un fallo de noviembre, una sentencia de noviembre de 2015, ordenó al Estado venezolano derogar el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y abstenerse de seguir aplicando este tipo de inhabilitaciones y dejar sin efecto las inhabilitaciones que se están aplicando a dirigentes políticos. Conclusión desde el punto de vista jurídico. Bueno, tenemos una arremetida judicial por una parte, fiscal por la otra, de dos instituciones, el Ministerio Público, por otra parte, del Tribunal Supremo de Justicia, que pretende socavar la legitimidad que bien se ha ganado María Corina Machado para ser la abanderada de la oposición en las elecciones presidenciales del año 2024. Esa legitimidad que le han dado más de 2,5 millones de venezolanos, y esa legitimidad tiene una validez desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista jurídico, pero también desde el punto de vista político. Entonces, en lo que es el aspecto jurídico en general, el análisis jurídico, la conclusión sería, 1, el Ministerio Público no puede determinar y no debería conducir y no debería concluir su investigación en la supuesta comisión de delitos, y no debería imputar formalmente, aunque ya lo está haciendo materialmente, formalmente, al doctor Casal, a la doctora Mildred Camero y al ingeniero Roberto Abdul de delitos como los que nos hemos referido, como se ha referido el fiscal general de la República,
ni lo debo hacer con respecto a los miembros de las juntas regionales que representaban a la Comisión Nacional de Primaria. Primero. Segundo, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia no ha debido admitir, no ha debido conocer de este asunto, porque no se trata de una elección que haya organizado y conducido el CNE y donde se haya elegido a un funcionario público. Se trata nada más de unas elecciones internas y no había ya una orden previa antes del 22 de octubre para que esto se condujera por parte del CNE. Desde el punto de vista jurídico, entonces la Sala Constitucional que está haciendo, la Sala Electoral, perdón, está extralimitándose en sus atribuciones, actuando en contra de sus facultades establecidas en la Constitución y la ley, sin fundamento legal, sin fundamento jurídico, y violando los derechos a elegir y ser elegido de los venezolanos, pretendiendo socavar la legitimidad que ya tiene María Corina Machado. Eso desde el punto de vista jurídico. Eso tiene que abordarse jurídicamente, como ya lo está haciendo el doctor Casal y todo su equipo y todos los representantes de la Comisión Nacional de Primaria. Quiero atajarte es una consideración, bueno, quizás no es jurídica, pero este método de coacción, me pregunto si no es una ilusión pensar que la Comisión de Primarias va a actuar como corresponde en este sentido, con abogados, etcétera, porque hay una coacción en medio, que es que ellos mismos están siendo señalados y están siendo imputados prácticamente por el Ministerio Público al mismo tiempo que el TCJ estaba tomando esta decisión. Es decir, como si estás siendo amedrentado, amenazado en tu libertad, puedes actuar contra el Estado que te está haciendo eso. Yo creo que eso no es tan fácil, ¿no? Es una coacción. No es fácil, y voy a apelar a mi experiencia en la defensa de presos políticos. Más de 337 específicamente presos políticos que me tocó defender, y a Dios gracias, poder lograr su libertad plena durante el periodo 2014-2018. Una de las preguntas que todo el mundo me hacía era: ¿cómo usted se enfrenta a estos tribunales que están parcializados, que están siguiendo órdenes, para tratar de liberar a personas que están presas, que están en el SEBIN, en centro de detención, en centro de tortura, en el 6CPC, vamos a decir, regimiento del Core 5, de la Guardia Nacional, en cárceles comunes en distintas partes del país? ¿Cómo usted se enfrenta en estos tribunales que están totalmente parcializados? Y entonces yo le decía, bueno, la tarea hay que hacerla, la defensa hay que hacerla jurídicamente, o sea, el trabajo hay que hacerlo desde el punto de vista jurídico, y eso no es una garantía, es decir, no hay una garantía que con la defensa jurídica se logre, pero eso es parte de lo que se tiene que hacer para luego poder acudir, ¿no? Exactamente, luego poder acudir a los organismos internacionales. Yo organizaba mi defensa y presentaba toda mi defensa de los presos políticos aquí ante los tribunales, ante el Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, los tribunales ordinarios, etcétera. Apelaba, ejercía los amparos, habeas corpus, todos los medios correspondientes, y luego también acudía a la CIDH, a la Comisión contra la Tortura de la ONU, a todos los organismos internacionales correspondientes a denunciar lo conducente. Y solamente con esa estrategia que va de la mano jurídicamente, los medios nacionales con los medios internacionales, es que se puede lograr presionar jurídicamente de manera legítima, tener una estrategia, elaborar una estrategia para que entonces organismos internacionales como la CIDH, como la OEA, como la Comisión Interamericana, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, el Alto Comisionado de la ONU, e incluso estados que, preocupados por Venezuela, se pronuncien y digan: aquí hay un problema grave que hay que resolver. Y esto es lo que va a permitir darle herramientas, por ejemplo, al gobierno de Noruega, darle herramientas, por ejemplo, a los Estados Unidos, si quiere hacer un trabajo de buena voluntad, no solamente pensando en los intereses
que tiene con respecto al petróleo venezolano, y a los demás gobiernos que quieran acompañar una transición democrática en Venezuela. Ese trabajo hay que hacerlo porque los organismos internacionales te lo requieren. Para uno acudir a los organismos internacionales, lo primero que te piden es, bueno, ¿qué ha hecho usted a nivel interno? ¿Qué ha presentado? ¿Cuáles son las pruebas? ¿Cuáles son las evidencias? Y esa es una estrategia jurídica que hay que realizar. Ya luego viene la estrategia política, la parte política, las consideraciones políticas y las implicaciones políticas. Entonces, hay un trabajo que hacer, es un trabajo arduo, duro, es un trabajo que va en dos bandas, una nacional y una internacional, y hay luego otro trabajo político. Hay un trabajo político que corresponde a la Comisión Nacional de Primarias y es seguir trabajando en demostrar la legitimidad con que actuó a través de la vocería de la Comisión Nacional de Primarias y no cesando en sus funciones, sino manteniéndose allí, demostrando la legitimidad. ¿Cómo has visto la actitud de ellos y la actitud de los partidos políticos de oposición? Que eso es muy importante, que no estén ya tratando de aprovecharse de esta situación, porque hay candidatos aquí que no estaban complacidos, como por ejemplo Carlos Prosperi, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú? Ya sería el análisis político de cómo están actuando, reaccionando ellos frente a esto. Sí, bueno, por una parte, la reacción de la Comisión Nacional de Primarias y de lo que es la coalición más cercana a la Comisión Nacional de Primarias, es decir, la plataforma unitaria, el representante de la plataforma unitaria que es Omar Barbosa. La reacción ha sido, y la reacción de aquellos que fueron a felicitar a María Corina Machado y que se han solidarizado con ella y con el doctor Casal, con la doctora Mildred Camero y con el ingeniero Roberto Ardul en las últimas horas, es significativo de la mayoría de los partidos políticos. Hasta ahora, de parte de la Comisión Nacional de Primarias y de parte de la plataforma unitaria, pareciera que hubiera un respaldo a los resultados de las primarias. Luego, hay un silencio, sí, que llama la atención de algunos líderes políticos que no se han pronunciado al respecto, y ese silencio pudiera quizás abrir el compás o hacernos dibujar escenarios donde ya estaríamos especulando sobre posibles reacciones de carácter oportunista que pudieran tener algunos políticos en el 2024, tratando de presentarse luego, por ejemplo, tú mencionaste a Carlos Prosperi, tratando de alguna manera de presentarse luego como opciones para ser candidato a la presidencia de la República. Pero creo que la ciudadanía ya ha dejado tan claro qué piensa de ellos, que si lo hacen, van a ser sometidos a un escarnio público y la ciudadanía no va a voltear hacia ellos. La ciudadanía va a seguir apoyando a quien ha sido legitimada, que es María Corina Machado. Entonces, de cara a la Comisión Nacional de Primarias, a la plataforma unitaria y a los partidos políticos, el llamado es a que ellos sigan manteniendo la misma línea de acción, pongan un equipo a trabajar en lo jurídico y ellos trabajan en lo político, que es defender los resultados de la primaria, el proceso de primaria a nivel nacional, pero sobre todo a nivel de la comunidad internacional. Es muy importante, yo sugeriría que desde el punto de vista político existe una representación de la Comisión Nacional de Primarias que haga un recorrido, no solamente con el cuerpo diplomático, sino acreditado en Venezuela, sino a nivel internacional, explicando lo que fue el proceso de primarias y la legitimidad de este proceso de primarias. No es baladí, no está de más para que los organismos internacionales puedan conocer esto de primera mano y tener la data de primera mano, número uno. Y número dos, ya hay otro trabajo, pero ya ese trabajo corresponde a la candidata que ha sido electa, vamos a decir, legitimada por los ciudadanos para presentarse para la contienda electoral de 2024, que es María Corina Machado. María Corina Machado creo que no debe perder
el norte, el foco con respecto a estas situaciones. Lo que está pasando en el Ministerio Público, lo que está pasando en la sala electoral, el Tribunal Supremo de Justicia. A eso se tiene que dedicar la Comisión Nacional de Primaria, la plataforma unitaria, el equipo de abogados que designa. A eso se están dedicando desde hoy. De hecho, el doctor Casal estuvo atendiendo eso, la doctora Mildred Camero, el ingeniero Roberto Atul y todos aquellos que tuvieron que ir ante el Ministerio Público. Y a lo del Tribunal Supremo tendrán que designar su equipo de abogados. María Corina Machado tiene que seguir dedicándose a lo que ya se ha dedicado durante bastante tiempo, y particularmente en el último año, y es seguir recorriendo el país, a seguir aglutinando voluntades, juntando voluntades, perfeccionando su plan de gobierno, conectándose con las necesidades de los ciudadanos, buscando mayores conexiones e incluso buscando más votos de los que ya tiene, haciendo suyos o legítimamente ganándose a aquellos que votaron por otras opciones políticas o aquellos que participan por otras opciones políticas, porque ella tiene la legitimidad para eso y va a tener que contar con capital político suficiente para presentarse en el año 2024 y medirse ante un CNE parcializado, ante un candidato oficialista que seguramente será Nicolás Maduro, al que solamente se le podrá vencer con una avalancha de votos como aquella elección que, con la ayuda de los estudiantes y por el movimiento estudiantil, que en ese momento era puro y casto, en el año 2007 logró decirle no a la reforma constitucional que pretendía Hugo Chávez Frías en el año 2007. Entonces, hay que trabajar en esas bandas desde el punto de vista político. Gracias, José Vicente. Bueno, esto fue una clase. Gracias, de verdad. Gracias. Bueno, yo quería hacer un comentario ya para cerrar sobre Mildred Camero, ¿no? Porque no vayan a creer que Mildred Camero es cualquier cosa. Yo conozco a Mildred Camero hace, yo creo que 30 años, más. Y tú, José Vicente, yo Sí, era reportera de tribunales y ella era juez. No es cualquier cosa. Sí, Es decir, no vayan a creer que Mildred Camero se les va a asustar. No vayan a creer que Mildred Camero va a dejar de dar un paso porque se sienta amedrentada, amenazada. No, esa es un palo de mujer. Yo tengo que decirlo así. Sí, señor. Se Y además enfrentó especialista al en materia narcotráfico. José Vicente se ha enfrentado al narcotráfico. O sea, no es cualquier cosita. Es correcto, es correcto. Y fue muy atinada la decisión de la plataforma auditaria a designar la vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primaria. Y ahí tenemos, bueno, Jesús María Casal es todo un doctor en Derecho, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, que tiene una formación, un temple y un conocimiento que, bueno, yo creo que hoy le habrá dado una clase a los fiscales que yo me imagino eso. le estaban interrogando y precisamente ese trabajo hay que hacerlo y cada quien tiene que dedicarse a lo suyo y bueno, dividir lo jurídico de lo político para poder trazar una estrategia en esta hoja de ruta que entra en su parte crítica de aquí a el 2024, en el cual cada actor tendrá que hacer lo suyo, cada uno de nosotros, de los venezolanos, tendremos que poner nuestro granito de arena para lograr finalmente, Dios mediante, una transición democrática en Venezuela hacia una democracia verdadera y salir de este mal que nos tiene ya 25 años asustados a los ciudadanos en el país. Gracias, José Vicente Haro, y yo realmente estoy muy agradecida por el tiempo que nos ha dedicado. Para mí esto de verdad ha sido bien enriquecedor, una verdadera clase de Derecho Constitucional. Vamos a ir a un corte y al regreso seguimos con Agárrate. Este segmento es presentado por Endrina Brooks. Ella no solo te conseguirá la casa de tus sueños, sino que además, como diseñadora de interiores, te ayudará a lograr los espacios que necesitas.